Hola a todos y todas, muy buenos días, muy buenas tardes para otros. Soy Marta Klutig, directora de desarrollo del Centro ClearLac. Les doy la bienvenida hoy día para unirse a este webinar de un tema crucial, como son las comunicaciones en el marco del monitoreo y la evaluación. Este es un evento de la Semana de la Evaluación de G-Local, pero el capítulo México. Y el título del webinar es Comunicar para avanzar, herramientas y recomendaciones para impulsar el cambio desde las evaluaciones. Este evento ha sido organizado tanto por el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe, CLEARLAC, y la Iniciativa Global de Evaluación del Banco Mundial. Este seminario va a cubrir dos partes, digamos. Uno tiene que ver con que vamos a conversar con la importancia que tienen las comunicaciones para alcanzar los objetivos del monitoreo y la evaluación que tienen que ver con la toma de decisiones, es decir, ocupar evidencia para la toma de decisiones. Y por otro lado, vamos a ir más en la línea de lo práctico, entregándoles herramientas y recomendaciones para que ustedes, como expertos en el mundo de la evaluación, no necesariamente como expertos de las comunicaciones, sino que desde la evaluación, puedan ponerlos en práctica. Así que queremos ser bastante aplicados en todas las recomendaciones que podamos hacer. Agradecemos la presencia de todos ustedes nuevamente que nos van a acompañar durante esta jornada y también paso a saludar a nuestros expositores de hoy, que son todos de lujo. Parto por saludar a Patricia Coca, que es líder del equipo de comunicación y gestión del conocimiento del grupo independiente de evaluación, Paula Mancilla, que es coordinadora de comunicaciones de ClearLac, Karina Barrios, que es la coordinadora general de evaluación del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social en México, más conocido como Coneval, y Eddie García, jefe de evaluación del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Así que les doy las gracias a los cuatro por compartir su sabiduría con nosotros. Ellos nos van a acompañar durante esta jornada en la que vamos a hacer hincapié, como les decía, en el rol que tienen las comunicaciones para lograr los objetivos de la evaluación, generando un cambio en el fondo. Nosotros queremos que pasen cosas después que hacemos las evaluaciones, pero esas cosas van a pasar en la medida de que las comunicaciones tomen un rol importante en la comunicación de los resultados. Entonces vamos a comenzar ahora las exposiciones. Vamos a invitar a Patricia Coca, directora de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones de la Iniciativa de Evaluación Global del Banco Mundial. Con más de 20 años de experiencia, ha estado a la vanguardia de la transformación de la forma en que las organizaciones mundiales comparten conocimientos y comunican sus visiones. Apasionada defensora del poder de la información, Patricia ha creado plataformas digitales innovadoras que han empoderado a millones de personas en todo el mundo. Patricia posee títulos avanzados en comunicaciones para marketing global e historia. Así que, sin más, dejamos a Patricia para que nos comparta su presentación. Muchas gracias. Me regalan un minuto para compartir mi pantalla. Ay, bien. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles de Bruselas, en Bélgica, donde la Iniciativa Global de Evaluación ha el mecanismo de coordinación global. Entonces, un gusto saludarlos. Muchas gracias, Paula, por la invitación, a Karina y Marta y Eddie por compartir estas horas juntos hablando de un tema que ha sido central en mi vida, en toda mi vida profesional. Es central en todos los aspectos de nuestra vida y definitivamente es interesante, es súper importante por todo lo que es la transmisión y la comunicación de las evidencias evaluativas. Entonces, cuando yo me he estado ocupando de comunicación, se puede hablar de muchas cosas de comunicación, pero en los últimos meses me ha parecido que es muy evidente que confiar en lo que uno escucha, en lo que los mensajes que uno recibe, es el requisito indispensable para que
se haya una comunicación de verdad, que lo que recibe la información quiera escuchar. Entonces, va a ser un poco el tema de mi presentación, porque creo que esto es a la base de todo tipo de comunicación para que sea efectiva. Entonces, ¿cómo generar confianza en las evidencias de las evaluaciones? Eh, Nosotros sabemos que es muy difícil saber de quién confiar, especialmente cuando nosotros estamos hablando de contextos políticos o politizados. Y las evaluaciones, especialmente las evaluaciones de políticas, de programas, de proyectos, todas toman y tienen lugar en un ambiente altamente político. A nadie le gusta ser evaluado, todo el mundo no quiere compartir cuáles son los problemas que tienen su programa, sus políticas con todo el mundo. Entonces, eso es algo que debemos que tener en cuenta y recordarnos cada vez que estamos hablando de compartir y hacer pública los resultados de las evaluaciones. Y para que eso sea eficaz y para que también lo que reciben la evaluación, buena o mala que sean, pero lo que reciben las evaluaciones quieren compartir, quieren tener un diálogo transparente y abierto con el público, es importante que ellos tengan confianza en que la evidencia que han sido encontradas son rigurosas, que son unbiased, que no tengan ningún sesgo y que han sido hechas con las mejores de la metodología y de las buenas prácticas. Entonces, a mí me se ocurrió que quizás podemos poner en 7 voces lo que para mí son como distintas estrategias para generar confianza a través de la comunicación para la evaluación. Entonces, la primera es utilizar mensajeros de confianza. Escoger quién va a ser el mensajero de nuestra evidencia es importante. Escribir un email, poner un reporte, ¿no? En el email, enviarla y pensar que eso puede dar cambios reales en las políticas o en los programas, esto quizás es un poco, poco real, poco realístico. Me parece que en vez de escoger el mensajero que va a dar los resultados de evidencia, tiene que, tiene que ser alguien que las audiencias que nosotros queremos alcanzar confían en, que tengan confianza en esa persona, que asocien esa persona o la institución que él representa con algo que ellos reputan respetable y que tenga, que sea digno de ser confiado, que tenga fiabilidad. Y tenemos también que pensar y tomar en cuenta que escoger el mensajero significa también que a veces tenemos que tener más de uno, dependiendo de la audiencia que nosotros queremos alcanzar. Y esto para mí sería un primer paso para empezar a crear estrategia. Los que voy a presentar no es en orden de importancia o en orden de que se tiene que hacer antes o después, simplemente eran que dan el acrónimo Veritas, que en latino es el nombre de veridad, pero yo creo que son todas muy válidas y tienen todas que ser tomadas en consideración. La segunda estrategia que se me ocurre es la de reconocer que cada uno puede ser parcial, aún sin, sin, sin hacerlo a propósito. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que podemos ser prejuiciados cuando hacemos unas evaluaciones. Entonces, ¿cómo hacemos a asegurar a la persona o a la institución que viene evaluada a asegurarlos que nosotros no estamos aplicando ningún prejuicio o por lo menos hemos tratado de reducir al mínimo que eso ocurra? Entonces viene de reconocimiento de posible sesgo y de citar claramente datos, las prácticas éticas que se han utilizado para analizar y también en la manera en cómo presentamos los datos para que sean
comprensible. También otra cosa es la ética en cómo comunicamos, porque la evidencia puede decir cosas, la manera en la cual nosotros comunicamos esta evidencia puede tener en sí mismo un sesgo, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta en el conocer que nosotros tenemos que tener una fuerte componente ética en comunicar también. La tercera estrategia para construir confianza, para ganar confianza, es definitivamente fomentar conexiones a largo plazo. Cuando hablamos de conexiones, estoy hablando de relaciones interpersonales, profesionales que uno puede establecer con las varias partes. Para que eso pase, se requiere un diálogo constante. No podemos pensar que alguien que hemos contactado hace un año y después no hemos hablado nunca, jamás, nos va a recibir o a ver como amigos. Entonces, o como personas con las cuales tienen una relación profesional de confianza y de respeto. Entonces, estas conexiones se tienen que desarrollar, um, llevan tiempo, um, los que vienen evaluados tienen que sentir que nosotros trabajamos con ellos y que trabajamos para un objetivo común, que es la mejora o del programa o de las próximas generaciones de proyectos que se van a hacer. Eh, y yo creo que esto especialmente es importante si nosotros hablamos o pensamos en el contexto de sistemas nacionales de monitoreo y evaluación. Es muy importante hacer, esas relaciones van a hacer la diferencia entre no ser escuchado y tener una puerta abierta a alguien que de verdad quiere saber lo que hemos encontrado. La cuarta estrategia, o más bien un principio, sería lo de la integridad, que para mí es el corazón de verdad de cómo se puede construir confianza en todos los aspectos de vida, mucho más en lo profesional. Eh, yo creo que es importante es que la parte interesada sepan que el proceso ha sido honesto, que está libre de manipulación y que los evaluadores se comprometen a presentar la verdad. La integridad garantiza que los resultados sean fiables, que sean comunicados sin sesgo. La quinta estrategia es la transparencia, garantizar métodos rigurosos. La confianza es proporcional al grado de credibilidad. Ser transparentes sobre los métodos que hemos utilizado para la evaluación, discutir eventuales limitaciones, documentar el proceso, ayudar a la parte interesada a comprender lo que la evidencia dice. Eso es algo que ayuda a construir y a haber un diálogo transparente. Y también reconocer limitaciones o hasta fallas en los datos que se utilizan para la evaluación. Esto es una parte integral de esa estrategia. Otro medio es la accesibilidad. Y cuando yo hablo de accesibilidad, no estoy hablando simplemente de tener un sitio web accesible o tener un reporte accesible. Estoy hablando de verdad de resultados que pueden ser comprendidos. Uh, datos presentados de manera comprensible para la audiencia. No es lo mismo hablar a un evaluador, como hablar a un experto de finanzas, como hablar a un experto en educación infantil o hablar al público en general. No es la misma cosa. Entonces, para cada audiencia, nosotros tenemos que recordarnos que la información tiene que ser accesible, que sea en el idioma, que sea en el idioma no solamente hablado, sino en el idioma corriente de la persona. Si yo estoy habituada a ver datos y números todo mi día, posiblemente una tabla de Excel es suficiente. Si no estoy acostumbrado a eso, una tabla de Excel no me va a decir nada, más bien me puede confundir. Entonces, eso es algo que yo creo que es importante tener en cuenta para poder construir confianza y generar confianza en lo que nosotros estamos comunicando. Si no nos comprenden, no pueden tener confianza en lo que decimos.
Finalmente, la última, que la S de Veritas, y no pude encontrar una palabra en español que pudiera ser el correspectivo de stakeholders, pero es lo de involucrar las partes interesadas. Entonces, esto es de verdad importante. Esto va de paso con lo de crear relaciones a largo plazo, pero cuando nosotros hablamos de partes interesadas o una parte interesada en la su evaluación, entonces lo que puede generar confianza es de empezar el proceso de diálogo desde el principio de la evaluación para que las metas y los objetivos sean comunes y de continuar este diálogo a través de toda la evaluación para facilitar también un sentido de apropiación en el proceso y después en las evidencias y aumentar las probabilidades que estas evidencias sean utilizadas. Ahora, la iniciativa global de evaluación normalmente no hace evaluaciones directamente. Nosotros somos un mecanismo, y perdón, no lo dije antes, pero somos una iniciativa que se ocupa de desarrollar y reforzar sistemas de monitoreo y evaluación a nivel nacional. Y esto lo hacemos a través de la posibilidad de la creación de capacidades al interno de los gobiernos con los cuales trabajamos, o los de ministerios, o las agencias del Estado con las cuales trabajamos, a través del compartimiento de conocimiento y de asistencia técnica a los gobiernos. Entonces, esto, lo que yo he dicho antes, lo he tratado de decir que sea más o menos aplicable al mundo de la evaluación en los evaluadores, pero el proceso de crear confianza se aplica a todos. Entonces, ¿cómo nosotros en GEI estamos haciendo eso? Entonces, creo que una de las cosas, uno de los ejemplos que quería compartirle era lo que nosotros llamamos las historias de cambio, que prácticamente demuestran cómo nosotros trabajamos en un contexto de manera muy sencilla, muy plana, para que la gente le encuentre el sentido. Digo, ¿qué es esta cosa de monitoreo, evaluación en el sistema? Cuando uno habla de estas cosas muy generales y muy grandes y muy alto nivel, muchas veces la gente se pierde. Entonces nosotros hemos encontrado que haciendo historias reales que impactan la vida de personas, de verdad, hace todo mucho más comprensible y la gente se puede relacionar con otra gente. La gente se puede relacionar con otras situaciones. No se puede relacionar muy bien con ideas abstractas. Entonces, nosotros hemos adoptado esto para que sea uno de los medios a través de la cual nosotros tratamos de crear confianza para que para que la gente comprenda lo que decimos, de verdad, y qué impacto tiene en la realidad. Otra manera, definitivamente, yo espero que todos los participantes conozcan Glocal, estoy segura que sí, es la semana de evaluación. Entonces, ya son muchos años, desde el 2019 que nosotros hemos empezado con esto. Um, y yo creo que ha crecido. Con Val lo sabe mucho mejor que nosotros. Ellos han sido los que han empujado, los iniciadores de este movimiento. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Para el GEI, crear el movimiento alrededor, en una plataforma alrededor de lo que es monitoreo, evaluación en los conceptos, es fundamental para que se cree confianza en el conocimiento que se está creando a nivel global, en lo que son los nuevos trends, en lo que son las nuevas evidencias que salen de cómo aplicar metodologías prácticas, de qué significa, por ejemplo, utilizar inteligencia artificial ahora en el mundo de la evaluación y así. Entonces, esto es una de las maneras en que lo hacemos. Los números, usted lo pueden ver en la pantalla. Normalmente América Latina es el súper ganador de de todas las regiones. Tenemos muchos eventos en la región y México en particular es uno de los participantes más fuertes que tenemos en esta iniciativa. Y después, la otra cosa que quería enseñarle era lo de
de la nuestra plataforma de gestión de conocimiento, Better Evaluation. Quizás ustedes la conocían ya antes, hace 3 años se integró en la red GEI, entonces ahora se ha transformado en nuestra plataforma de información donde usted puede trobar recursos sobre lo que es crear sistema de monitoreo e evaluación o cómo hacer evaluaciones, recursos para jóvenes o evaluadores que quieran empezar y que están tratando de ver de qué se trata y cómo seguir en la práctica. Esta plataforma, ¿por qué es importante? Porque como yo siempre he pensado que tener información a disposición de todos hace que el diálogo sea más equilibrado y entonces la gente se entienda mejor. Compartir información es fundamental y es fundamental tratar de compartir información de calidad en este momento en que nos encontramos donde hay tanta desinformación. Y entonces, con esto yo concluyo mi presentación. Si usted tiene alguna pregunta o quieren alguna otra información más allá, aquí está mi email. Me pueden escribir en cualquier momento. Muchas gracias. Y Gracias, Patricia. Marta, Muchas gracias. Eh, Excelente presentación. Sin duda muy interesante lo que planteas en tiempo que abundan las noticias falsas y que la confianza muchas veces se está perdiendo en general en las instituciones. Y en ese contexto es aún más relevante pensar de que las comunicaciones tienen que basarse en contextos de confianza para ser efectivas. Si no es así, lo más probable, como decías tú, es que la información no se reciba tal como uno intencionó que fuera la idea y lo más probable es que no impacte la toma de decisiones. Así que muy interesante. Y ahora vamos a continuar con la exposición de Paula Mancilla, que es coordinadora de comunicaciones de ClearLac, mi colega con quien trabajamos cercanamente. Paula es periodista de la Universidad Católica de Chile, máster en políticas públicas de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra. Trabajó una década en medios de comunicación en Chile y desde hace 6 años se dedica a las comunicaciones de proyectos relacionados con políticas públicas. Paula nos contará cómo y cuándo generar un plan de comunicaciones para difundir los resultados de una evaluación. Adelante, Paula. Dame un segundo, creo que estoy compartiendo la pantalla. ¿La están viendo? Pero no Sí. como presentación. Ahí sí, Ya. ahora Y la sí, están viendo con modo presentación, ¿cierto? sí, ahora sí. Ya, súper. Bueno, primero agradecer la invitación a este webinar. Un lujo estar aquí con todos ustedes. Bueno, como Marta me presentó, yo soy Paula Mancilla, soy coordinadora de comunicaciones de ClearLac y por eso voy a empezar, antes de entrar en materia, un poquito contándoles qué es ClearLac para quienes no nos conocen. ClearLac es el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe. Es una iniciativa que tiene por objetivo fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación en los países de la región, con el propósito de incentivar la toma de decisiones basadas en evidencia, lo que a su vez va a mejorar los programas, las políticas públicas y con esto también el fin último de mejorar la calidad de vida de las personas. Esta es una iniciativa que es impulsada por la Iniciativa Global de Evaluación y su sede en este minuto está en la Universidad Católica de Chile. ¿Qué hace ClearLac? Nosotros trabajamos a través de tres componentes. Uno es el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación en los países de la región, donde hacemos diagnósticos, hacemos planes o estrategias para este fortalecimiento y además también hacemos asistencia técnica y consultorías para este mismo fin. Por otro lado, tenemos un componente de formación, donde ya estamos realizando un curso introductorio en monitoreo y evaluación. También tenemos y hemos hecho talleres adaptados a las necesidades de distintos países y a distintas organizaciones y también prontamente también vamos a buscar tener un diplomado con la acreditación también de la Universidad Católica. Y un último componente que también es el que nos convoca en este lugar
es el intercambio de experiencias y conocimientos, donde, bueno, ya Patricia nos hablaba de de la Semana de la Evaluación, acá también estamos en el capítulo México de la Semana de la Evaluación, y nosotros somos los facilitadores para América Latina y el Caribe. También en esta misma línea impulsamos las comunidades de práctica y realizamos eventos de intercambio de conocimiento y por eso también nos gusta hacer este tipo de estar presente en los webinars y poder traspasar experiencia y también conocimientos de lo que nosotros realizamos y por supuesto también realizar publicaciones. Y aquí también algo importante es que pongo comunicaciones abajo con unas flechas hacia el lado porque las comunicaciones son totalmente transversales a todo lo que nosotros hacemos en este trabajo. Lo decía Marta, lo decía Patricia, em, esto es transversal, la idea es que no se aborde solamente al final de nuestros proyectos, de nuestras evaluaciones, sino que esté siempre vinculado y entrelazado a todos los componentes y a todas las actividades que nosotros realizamos para poder lograr nuestros objetivos. Y acá, ¿por qué es importante comunicar? Y acá también quiero tomar una de las palabras que escuché en otro webinar relacionado con esto de una colega de Clear Lake de África, que ella decía que es necesario siempre tener el lente de las comunicaciones puesto, incluso cuando no somos expertos en evaluación, quizás acá hay muchos expertos, o sea, incluso cuando no somos expertos en comunicaciones, quizás acá hay muchos expertos en evaluación, pero la idea es que siempre tengamos un ojo puesto en las comunicaciones, de ir pensando qué es lo que necesitamos comunicar, cómo lo vamos a hacer y a quiénes lo vamos a hacer, principalmente porque no queremos que las evaluaciones se queden dentro de un cajón, sino que finalmente se que llegue personas que podamos a poder realizar este cambio que estamos buscando. Por eso, entonces, de lleno a la materia para pensar cómo hacemos esto y bajándolo un poco a lo más casos prácticos, pero ¿qué es un plan de comunicaciones? Un plan de comunicaciones es una hoja de entrada para que todas nuestras acciones relativas a las comunicaciones estén ahí establecidas y esto esté alineado totalmente también con una estrategia de comunicaciones de nuestra organización. Es importante que nuestra organización también tenga una estrategia de comunicaciones y desde ahí bajar nuestro plan de comunicaciones. Una estrategia de comunicaciones vale decir cuáles son nuestros mensajes macro, generales de nuestra organización y de ahí poder desplegar nuestro plan de comunicaciones. ¿Qué permite este plan de comunicaciones? Permite ordenarnos, permite plantearnos un objetivo que va más allá de nuestro proyecto, de nuestra misma evaluación, sino que hacia dónde queremos llegar con esta evaluación, qué hacemos con esta evaluación. Em, por otro lado, y muy importante también, alinear expectativas con con nuestra contraparte. De repente tenemos evaluaciones que vienen mandatadas por otros organismos y es importante también hablar con la contraparte y decirle hasta dónde nosotros podemos llegar con las comunicaciones para cumplir. Bien, nos sirve este plan para visualizar los esfuerzos que requiere. Em, Muchas veces, como lo decíamos, esto lo vemos al final, pero es importante tener este ojo en las comunicaciones para poder decir, necesitamos tener este personal para realizar esto, necesitamos tener este tipo de actividades, entonces, ¿cuánto esfuerzo eso nos va a demandar para poder lograr el objetivo? Pero ¿por dónde empezamos? Esta es la gran pregunta y la verdad es que a lo que nosotros nos ha servido y nos ha ordenado para poder empezar es establecer nuestro objetivo comunicacional. ¿Qué quiero hacer con los resultados que voy a tener de esta evaluación? Porque, claro, nosotros tenemos un objetivo del proyecto, un objetivo de la evaluación que está claro y está claro desde el principio. Pero entonces, ¿qué queremos hacer con estos resultados? ¿Cuáles son nuestros objetivos comunicacionales? Y acá, en este caso, los dividí en dos, que es el posicionamiento y la incidencia. Pero de todas maneras, este objetivo comunicacional va a estar estrictamente ligado también a mi objetivo de la evaluación. ¿Qué es lo que quiero hacer con estos resultados? Quiero comunicar mi evaluación porque existe un aprendizaje de por medio y quiero que otras personas, incluso de mi mismo equipo, lo conozcan por rendición de cuentas, por accountability, y quiero que la persona indicada obtenga estos resultados para poder mover esta aguja, para poder mantener este programa, para poder adquirir más presupuesto.
etcétera. Entonces va a estar absolutamente alineado este objetivo de comunicación a nuestro objetivo de proyecto. Y acá pongo posicionamiento e incidencia porque son cosas que pueden ser un poco distintas, pero que van de la mano y que también se entrelazan. El posicionamiento quiere decir, por ejemplo, que yo voy a levantar un tema. Tengo una evaluación y esa evaluación me está entregando un resultado que es importante y que yo necesito poner en el tapete, poner en la agenda. Por ejemplo, que la agenda, que los medios y la opinión pública conozcan esta temática, entonces lo voy a posicionar en un medio de comunicación, lo voy a posicionar frente a la opinión pública a través de distintos canales que vamos a ver un poquito más adelante. O sea, que la temática sea visible. Y luego tenemos la incidencia, que la idea es influir en los tomadores de decisiones, o sea, llegar con el mensaje correcto a la persona correcta para poder mover esta aguja que yo les decía. Y este posicionamiento de incidencia está absolutamente entrelazado, porque si nosotros levantamos un tema, lo posicionamos, lo hacemos visible, luego la incidencia puede ser un poquito más fácil. De todas maneras, esto tiene que ser totalmente acordado con la contraparte. Esto es súper importante porque también hay que saber si la contraparte quiere publicar, no quiere publicar, a quiénes quiere llegar. Ese es un acuerdo que se debe llegar antes, cuando nosotros estamos planeando este plan de comunicaciones, conversar con nuestra contraparte y llegar a esos acuerdos. Luego tenemos que conocer cuál es nuestro público objetivo. Nosotros sabemos que tenemos un ecosistema grande en la temática de monitoreo y evaluación. Tenemos el sector público, el privado, los académicos, las ONG, las BOPES, los grupos de interés, los tomadores de decisión y por supuesto la opinión pública. Tenemos un sinnúmero de actores relevantes dentro de nuestro ecosistema y por lo tanto lo que yo recomiendo y lo que nosotros hemos empezado a hacer y que nos ha servido mucho es que desde el principio tenemos una base de datos de a quiénes queremos llegar con nuestra evaluación, quiénes son nuestros actores importantes que consideramos importantes. Desde el principio tener esta lista, esta base de datos de contacto para no llegar al final de nuestra evaluación o de nuestro proyecto y decir a quién vamos a llegar. No, nosotros ya trabajamos sobre esto, tenemos nuestra base. Pero además, teniendo esta base, también tenemos que priorizar. ¿Y cómo priorizamos? A través de un mapa de actores. Aquí hay un ejemplo de un mapa de actores del modelo de Gartner, que la idea es distinguir cuáles son nuestros actores claves, a quiénes queremos llegar. Y esta matriz es, como ven ahí, releva el interés y el poder que pueden tener los actores y nosotros a quienes vamos a querer apuntar y quiénes van a ser nuestros actores claves es a quienes tenemos que gestionar atentamente, los que tienen acá gran interés y gran poder. Y con ellos vamos a poder posicionar el tema por un lado y después incidir y entonces mover la aguja hacia donde queremos lograr nuestro objetivo en la evaluación y en comunicación. Luego, teniendo nuestro público objetivo ya claro, nuestro actor clave claro, vamos al tema del mensaje. ¿Qué es lo que le quiero decir yo a mi público objetivo? Y aquí hay que tomar una serie de consideraciones. Patricia ya nombraba algunas de ellas. Primero, por ejemplo, tenemos que saber si queremos posicionar o hacer incidencia o queremos hacer ambas. Eso también es, como les decía antes, también es súper posible. Nuestro público objetivo ya definido, tenemos que conocerlo, cuáles son sus características. ¿Saben o no del tema? ¿Conocen esto o hay que empezar desde cero? ¿Cuál es su posición respecto de la temática? Y además, ¿qué buscan ellos mismos? Entonces, la idea es que teniendo este mapa de actores, esta base de datos, nosotros también podamos hacer una mini investigación para saber quién es este público objetivo. Puede ser una persona, puede ser una organización, pero nosotros tener claro cuáles son las temáticas que a ellos les interesan, que les son relevantes. También Patricia lo decía, el lenguaje específico para cada público objetivo es distinto si yo llego a un académico que quizás le puede interesar una metodología, que llegar a un stakeholder, a un tomador de decisión que en realidad no conoce mucho del tema y tenemos que empezar de la parte simple, pero que le interesan los resultados. Entonces también acá es súper interesante que hay que llegar de la manera más atractiva posible, con el dato más atractivo posible. Por ejemplo, si yo llego con un experto y a decirle que utilicé una metodología, no sé si nueva, pero que pueda ser atractiva, llegar con esa metodología y decirle, mira, usé esto, podríamos seguir tratando, ahondar en esto
y poder seguir investigando. Diferente es el caso, por ejemplo, de la opinión pública, que les va a interesar solamente el resultado más llamativo. Entonces, ahí hay que, como les decía, conocer al público objetivo y ver qué mensaje le puede ser más atractivo y con qué lenguaje vamos a llegar a ellos. Puede ser la misma información, no hay que ya tenemos nuestra evaluación, ya tenemos nuestros resultados, ya tenemos nuestras conclusiones, ya tenemos nuestras recomendaciones. Puede ser la misma información, pero contada de distinta manera y con otro enfoque también. Y teniendo el mensaje, bueno, vemos después los canales de difusión. ¿Qué es lo más atractivo para llegar a la audiencia que nosotros a la que queremos llegar y con qué objetivo? Por ejemplo, acá, bueno, son algunos ejemplos, por ejemplo, para lograr el posicionamiento, tenemos para llegar a la opinión pública y poder poner el tema en la agenda, tenemos columnas de opinión, tenemos notas de prensa. em, También, bueno, ahora tenemos los podcasts que pueden ser también maneras más atractivas de hacerlo. Tenemos redes sociales que también nos dan un sinfín de oportunidades, por ejemplo, de generar reels, de hacerlo un poco más atractivo, de tener fotos bonitas para poder mostrar o fotos impactantes también. Entonces, hay distintas formas de hacerlo para que sea un poco más atractivo. También tenemos la infografía, podemos usar el correo masivo para llegar a más gente y mostrarles algo. Y en cuanto a la incidencia, por ejemplo, para llegar a un congresista y poder llegar con las recomendaciones, que es quizás lo que ellos más van a valorar, podemos hacer un policy brief, que es un material que para nosotros nos ha servido harto, y de ahí les voy a contar un poquito sobre eso. O para llegar a un académico o un experto también puede ser un seminario de presentación de resultados, donde también ahí hay un tiempo para explicar la metodología que quizás a ese académico o experto le va a interesar más. Y por último, les quería mostrar este ejemplo de Policy Brief que yo les decía que es una herramienta que puede ser muy útil para llegar a un experto o a un tomador de decisión. Es súper importante que todo sea muy conciso. Probablemente este es el primer Policy Brief que nosotros hacemos acá en ClearLac. Este estudio tenía, no sé, 60 páginas por ahí. Entonces, la idea es que sea algo muy conciso, que vaya muy a lo específico, a lo más relevante, pero que sabemos que esto va a funcionar para un tomador de decisión, que lo va a poder ver, lo va a poder leer fácilmente, con un lenguaje simple, con algo atractivo. Por ejemplo, también acá incluimos una infografía. Y que va a poder, que esta información va a llegar de manera rápida a este tomador de decisión, que se va a poder hacer una idea del tema y quizás va a querer seguir conversando sobre la temática, pero ya ahí entramos al tomador de decisión con un material atractivo, simple y que tiene material interesante y que nos permite, por supuesto, difundir nuestro proyecto, nuestra evaluación. Y quiero terminar con algunas recomendaciones finales. El equipo de comunicaciones debiese estar involucrado desde el principio del proyecto. Esto por dos cosas, porque el equipo de comunicaciones debe entender de qué se trata el proyecto y así es mucho más fácil poder generar este plan de comunicaciones y no solamente al final para poder es mucho más difícil entender todo el trabajo que se hizo anteriormente. Además, se debe considerar siempre a la contraparte, eso ya se los he dicho, en la toma de decisiones de las comunicaciones. Eh, También lo hablaba Patricia, elegir y entrenar a nuestros voceros. Es muy importante tener, a veces, muchas veces, por ejemplo, en los medios de comunicación, tenemos solo 30 segundos para decir lo más importante de nuestro proyecto, de nuestra evaluación y de nuestros resultados. Entonces, tener ese mensaje claro y que la persona indicada pueda decirlo es muy importante. Y por supuesto, y que esto, yo haría hincapié en esto, es que siempre hay que considerar este trabajo en el presupuesto. Hay que tener este plan de comunicaciones, lo que involucra horas de trabajo, lo que involucra materiales, lo que involucra horas de diseño. Entonces, también ideal tenerlo presupuestado desde el inicio y también asociado a esto una carta Gantt en paralelo con los hitos de evaluación que nos va a poder permitir ir ordenando nuestro trabajo. Con esto termino, le doy las gracias y ojalá sea material interesante y práctico para ustedes. Muchas gracias. Eh, Gracias, Paula, especialmente por tus recomendaciones y esta bajada práctica, en el fondo, que nos informa a nosotros, especialmente aquellos que no somos especialistas en comunicaciones. En el fondo nos pone en contexto y nos hace también asumir de que y entender como la importancia de considerar los planes de comunicación desde el inicio.
en el fondo, cuando uno planifica las evaluaciones. Así que luego, después de estas dos presentaciones, vamos entonces ahora a la presentación de Karina Barrios. Así que bienvenida. Karina es coordinadora general de evaluación de Coneval, México. Karina además es maestra en Administración Pública y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNIM. Desde 2009 trabaja en Coneval, donde actualmente coordina los ejercicios de evaluación que se han implementado con programas sociales federales, así también como el desarrollo de evaluaciones estratégicas y de políticas públicas. Así que con esa gran experiencia que tiene Karina, así que te doy la bienvenida para que nos hagas tu presentación. Muchas gracias, Marta. Pues buenos días a todas y a todos que nos acompañan en línea. Quiero agradecer mucho por la invitación a este panel, a Paula, a Marta, obviamente saludar a Eddie y a Patricia que también nos acompañan acá. Yo creo que es un panel muy relevante porque es un tema del que no hablamos tanto. Creo que este es un inicio de esas conversaciones que están pendientes en el mundo de la evaluación, pero que son totalmente indispensables. Entonces, lo agradezco y celebro que tengamos este espacio. Además, en la semana de evaluación del capítulo México. Pues yo les preparé acá algunas láminas sobre un poco la experiencia de Coneval. Y voy a iniciar planteando como este modelo que nosotros hemos ido identificando y que construimos respecto a lo que sucede con las evaluaciones. Y digamos que este modelo considera como un espacio en el que está la oferta de las evaluaciones que tiene ciertas características y que tiene como ciertas interacciones que nos llevan al otro lado, que es la demanda, ¿no? Ese contexto en el que se desarrolla la evaluación y que digamos que estos ejes están en un proceso de interacción permanente y constante, y yo iría después de lo que hemos escuchado con mis compañeras Patricia y Paula, pues que es ese proceso transversal y permanente en todos los espacios del desarrollo de la evaluación, ¿no? Esta interacción. Y al interior de cada uno de estos elementos de la evaluación, de la oferta y de la demanda, pues hay temas que nos importan mucho, que ya mencionaba Patricia en muchos casos. En el caso de la oferta, pues nos importa la calidad de las evaluaciones para posicionarlas como un referente y como esa evidencia necesaria para la toma de decisiones, pero también nos importa la pertinencia, la credibilidad, el contenido y que sean oportunas, ¿no? En el lado de la demanda, pues viene cuáles son las necesidades de información que requieren esos actores para mejorar las políticas, para, digamos, diseñar mejores instrumentos. También, como también lo mencionaba Patricia, el clima político influye mucho en el caso de la demanda, así como la apertura ante la evaluación. Y aquí hay que decir que eso influye y es un trabajo constante, pero además es permanente. Hay momentos en los que hay mucha apertura ante la evaluación en los países, hay luego momentos en los que esa apertura se reduce un poco y luego vuelve a abrir. Entonces hay como ciclos permanentes en todo este proceso de interacción de la oferta, la demanda, de los interlocutores que estamos en el sistema de monitoreo de evaluación. Entonces, pero lo que sí queremos todos es que haya un uso de esta información. Y aquí yo lo planteé como uso del conocimiento porque al final las evaluaciones proporcionan evidencia que va desde un conocimiento a la ciudadanía de los resultados de las evaluaciones del uso de los recursos, luego un conocimiento a la academia que digamos que amplía como estas líneas de investigación o que puede profundizarlas, el conocimiento que está dirigido específicamente a los tomadores de decisión y evidentemente un conocimiento que va dirigido a quienes desarrollamos las evaluaciones, ¿no? Hay un proceso y en esta interacción hay aprendizajes en todos los espacios. Entonces, el aprendizaje y este uso del conocimiento es hacia donde queremos llegar. Y bueno, acá estos son los elementos considerados en el caso de la demanda de las evaluaciones. Entonces, perdónenme, estos son en el lado de la oferta, ¿no? Como lo mencionábamos y lo mencionaba también Patricia, nos importa mucho el rigor técnico, que los instrumentos de evaluación tengan mecanismos que garanticen esta calidad
Y hay distintas estrategias, mesas de revisiones de expertos, pruebas piloto, supervisión de la implementación de las propias evaluaciones, pero la idea de garantizar esta calidad y el rigor tiene que ver con el mensaje que queremos dar y entonces cómo, digamos, posicionamos los resultados de la evaluación. Si no son confiables, hay muchas preguntas alrededor de los resultados, ¿no? Entonces, si los queremos posicionar como fundamental, que sean pertinentes, que estén en un espacio de tiempo que sea oportuno para que haya modificaciones en los programas, que ahí nosotros en el Coneval hemos diseñado un horizonte de monitoreo de evaluación que nos ayuda a ir como posicionando los momentos idóneos en los que se desarrollan las evaluaciones, pero que también nos ayudan a que nuestros actores responsables de los programas conozcan cuándo es un mejor momento para realizar una evaluación, porque no es lo mismo una evaluación de diseño que ayuda a mejorar esos pasos iniciales de los programas que una evaluación de impacto o una evaluación de procesos. Entonces, tener este horizonte temporal también ayuda a esto que mencionaba Patricia y Paula, como a manejar un lenguaje común, a establecer ciertas bases iniciales mínimas en las que desarrollamos estos procesos de evaluación. Luego, la credibilidad que es indispensable y que ya lo han mencionado mis compañeras y que en el caso de Coneval tiene que ver mucho con la realización externa de las evaluaciones. Porque cuando es externa, restringimos este sesgo que mencionaba Patricia, ¿no? Hay un evaluador que no forma parte del programa y que tiene la posibilidad de ver aquellos elementos que son áreas de oportunidad, pero también aquellos que van muy bien y señalarlos, versus cuando hay evaluaciones internas que al final tenemos de mayor o con mayor intensidad este sesgo, porque pues, cuando uno diseña o cuando las personas diseñan, pues parece que son perfectos esos diseños, ¿no? Nos cuesta ver lo que se puede mejorar. Luego, el contenido de las propias evaluaciones, cómo construimos cada uno de los tipos de evaluación, que también importa mucho después para saber cómo lo transmitimos en los mensajes, pero también importa mucho para saber esto que mencionaba Paula, quiénes son nuestros lectores, cómo le transmito ese mensaje a los lectores, ¿no? Y la oportunidad, como digamos que posicionamos en los tiempos de las políticas públicas y en el ciclo de las políticas públicas todo el resultado de las evaluaciones, porque las evaluaciones también llevan tiempos específicos, ¿no? Y a veces no resultan tan coincidentes. Por ejemplo, tener evaluaciones cuando se discuten los presupuestos en los países, a veces resulta bien complejo por los tiempos propios del desarrollo de un estudio en el caso de una evaluación. Luego, cuando vemos el lado de la demanda de las evaluaciones, y esto también lo mencionaban antes que yo, la necesidad de la información. ¿Cómo consideramos, cómo nos acercamos a los responsables de la evaluación para incorporar sus preguntas de investigación, incorporar sus preocupaciones en el programa, en la operación del programa y colocarlos en la propia evaluación, ¿no? Y que tengamos resultados también de esas preocupaciones. El clima político que nosotros hemos señalado desde el inicio, considerar que el contexto a veces es propicio para lanzar 50 evaluaciones y a veces es propicio para lanzar solamente 3 que sean muy puntuales y muy estratégicas y que nos permitan seguir avanzando en esta construcción de la cultura y de todo un sistema de evaluación. La apertura también que ya mencioné. Y aquí, en el caso de la apertura de la evaluación, sí creo que es bien relevante decir que en estos ciclos de apertura de nuestros interlocutores, siempre es indispensable seguir teniendo estos espacios de diálogo, porque tenemos interlocutores nuevos, hay muchos cambios en todas las administraciones, entonces estas asesorías, la semana de evaluación, como también ustedes lo mencionaban, son espacios indispensables para seguir colocando los elementos de la evaluación y seguir, digamos, difundiendo sus bondades y pensando que evaluamos para que mejoren los programas, pero también evaluamos en un montón de otros espacios, ¿no? Entonces es una tarea como común y mucho más amplia. Luego, cuando pensamos en esta interacción de la oferta y la demanda, pues vemos que tiene que haber como este compromiso, pero compromiso de todos los actores. Tener muy claras las reglas de juego también nos ayuda después a comunicar mejor estos resultados, a que haya cierta apropiación, los tiempos, quiénes son los enlaces de la información,
ayuda también a ese facilitamiento de los resultados y de cómo los comunicamos. El involucramiento, que haya como los actores estén en todo el proceso de la evaluación, esto también lo mencionaba Patricia. Si de pronto nosotros llegamos con una evaluación y los resultados muy al final y ellos no conocían todo el proceso y no conocían como todos estos pasos, pues es una sorpresa, ¿no? Y es natural que nos podamos sentir sorprendidos de algo que no conocíamos al inicio porque no teníamos estas reglas del juego. Y luego la difusión, que aquí entro ya un poco más en lo que decía Paula, generar estrategias de difusión, ¿no? Diseñar, digamos, esa hoja de ruta que nos permita llegar a distintos interlocutores y en distintos momentos y con distintos objetivos. Entonces, eso también es indispensable plantearlo en el desarrollo de la evaluación. ¿Y por qué queremos hablar de cómo comunicar los resultados de las evaluaciones? Esto tal vez voy a repetir algunas cosas que mencionaba Patricia, pero bueno, tenemos como esta información que son los resultados de las evaluaciones y que además suelen ser resultados con un lenguaje muy cargado hacia lo técnico, hacia lo específico y muy cargado hacia lo metodológico y de cómo garantizamos este rigor técnico. Entonces, tenemos que pasar, una vez que tenemos los resultados, a esta especie de codificación o de traducción de los mensajes, ¿no? Para que sean asequibles a nuestros interlocutores, porque son lenguajes complejos y entonces nosotros tenemos que, una vez que identificamos a esos interlocutores, hacer la traducción y facilitar la entrega de ese mensaje. Hay barreras porque tenemos un montón de actores, el sistema de monitoreo es amplio y entonces vamos desde los stakeholders, los legisladores, responsables de los ministerios y tal, los responsables de los programas, hasta la ciudadanía y los medios de comunicación, ¿no? Que además los medios de comunicación también son bien diversos y Paula seguramente lo sabe, entonces ahí también hay una labor bien importante y constante de cómo sensibilizamos y capacitamos a los medios de comunicación para decodificar ese mensaje y entonces que los resultados sean mucho más útiles y los podamos compartir en más espacios, ¿no? Hay otros limitantes que tienen que ver con la falta de interés. A veces tenemos documentos, y en Coneval eso es algo que nos sucede constantemente, documentos de 180, 230 páginas que son complejísimos en leer. Entonces, que tenemos que sintetizar 3 veces y hacer otros, digo, como documentos sintéticos de ese mismo documento y luego una infografía de ese mismo documento, pues tratando de generar ese interés, ¿no? El que no haya retroalimentación de nuestros interlocutores imposibilita que nosotros tengamos claro si el mensaje llegó al receptor, ¿no? Si lo recibió, si generó dudas, si lo recibió solo una parte, si hubo un énfasis que puede leerse diferente. Si no hay esa retroalimentación que viene de la labor de la comunicación constante con los interlocutores, no vamos a saber si el mensaje se recibió en los términos que queríamos que se recibiera. Y la otra barrera es que la información no sea oportuna, que lleguemos tarde con las evaluaciones y entonces el interlocutor diga, pues ya en este momento yo ya no puedo hacer cambios y ya no me funciona. Entonces, digamos que es bien importante hablar de la comunicación porque queremos construir esos puentes, queremos generar este entendimiento, la apropiación de la información para que se use en la evaluación. O sea, para que cumplamos todo el ciclo en el que generamos un proceso, una pregunta de investigación sobre las políticas y los programas y luego, pues, este desarrollo de las evaluaciones, pero lo que queremos es que modifiquen los programas y que haya mejoras y que entonces la población se encuentre en mejores condiciones porque los programas operan mejor y resuelven mejor los problemas sociales. Entonces, dicho todo esto, nosotros en Econeval hemos generado un montón de estrategias que buscan, digamos, facilitar ese proceso de apropiación de los resultados de las evaluaciones. Ya lo mencionaba Paula, pues el podcast, que además en estos últimos años para Coneval ha sido una herramienta bien importante. Y yo me voy a adelantar un poquito con esas recomendaciones, pero esta es una parte muy importante de las recomendaciones de cómo leemos el contexto. El contexto también cambia, la forma en la que nos comunicamos y digo, pues para todos es como muy natural darnos cuenta que ahora las redes sociales pues son un mecanismo de comunicación principal. Entonces ahora los podcasts, los reels en Instagram pues se acercan más a las personas y a la ciudadanía. Entonces pues uno tiene que estar en constante actualización de cuáles son esos mecanismos o canales de comunicación que lo facilitan, ¿no? Que ya digo, acá
en Coneval tenemos todas estas redes sociales que buscan eso, llegar con estos mensajes, facilitar los formatos para traducir esa información y para comunicarla de manera como más enfática con distintos tipos de documentos. Ya no me voy a detener aquí porque la semana de evaluación es una de esos espacios, pero también las capacitaciones y la colaboración institucional son indispensables. Esto también lo mencionaba Patricia, generar esos lazos de articulación con actores, con otras instituciones. La academia es siempre un aliado indispensable de la evaluación y nosotros, en este caso, la semana de evaluación se está desarrollando en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Entonces, seguimos como generando esas redes de diálogo con la academia y con otros actores que nos permitan facilitar los mensajes. Y ya voy a entrar rapidísimo a unos casos prácticos que nosotros hemos desarrollado en Coneval para facilitar. Solo menciono algunos en particular por cuestiones de tiempo, pero por ejemplo, recientemente el equipo Coneval desarrolló este visualizador interactivo que tiene información de todos los programas de desarrollo social desde 2004 hasta la fecha. Y antes era una base de datos en Excel que, o sea, uno se metía y por año descargaba la base y veía todas las características de los programas, pero sabíamos que se necesitaba facilitar esa consulta a los programas. Entonces, desarrollamos este visualizador para que uno entre y pueda hacer clic en los distintos elementos que son estos. Estas son las secciones que hay en el visualizador, la dependencia, el presupuesto, a qué derecho social está vinculado el programa, los propios programas y los grupos históricamente discriminados. Entonces, si uno da clic en cada una de estas secciones, te arroja la información por año con una grafiquita que te permita ver el comportamiento, los propios programas, si es el presupuesto, por ejemplo. Y lo que buscamos, insisto, pues es como acercar esa información que pues era mucho más complejo descargar las 10 bases de datos y luego tratar de pegarlas y todas estas cosas. Entonces, son herramientas que ayudan a la comunicación. Como ya lo hemos mencionado, pues lo dirigimos mucho a tomadores de decisión, pero también a la academia y también a la población y buscamos ahí contribuir sobre todo a la transparencia y fortalecer este acceso a la información y desarrollar un lenguaje común entre todos los interlocutores de este sistema de monitoreo y evaluación. El segundo ejemplo que les traje es la presentación de la evaluación de impacto cualitativa del programa Sembrando Vida, que ahí pues es una evaluación de impacto cualitativa y como bien decía Patricia, pues uno tiene que mencionar todas las condiciones metodológicas y todas los limitantes y las bondades de una metodología de impacto cualitativa, ¿no? Entonces, lo que nosotros, esta evaluación surgió en la incubadora de evaluaciones de impacto del año pasado. En esa incubadora, desde ahí incorporamos al programa, participó el personal de la Secretaría de Bienestar y desde ahí empezamos a trabajar con ellos porque estuvieron los responsables de los programas. En la incubadora son 2 semanas de talleres en los que trabajamos directamente con ellos para construir el diseño de la evaluación de impacto. Entonces, lo que buscábamos desde el inicio era introducirlos a qué es una evaluación de impacto, qué información se necesita, cómo se construye, cuáles son las preguntas, todo esto desde esa incubadora. Tuvimos ya se me acabó el tiempo, pero ya voy a ir cerrando. Tuvimos esta interacción permanente con los responsables y luego pues tuvimos todo un proceso de retroalimentación y esta retroalimentación iba, como lo he mencionado, desde las preguntas iniciales que queríamos incorporar en la evaluación, pero luego también en la muestra, la definición de la muestra de a qué municipios y a qué entidades podíamos ir, la retroalimentamos con el programa pues tratando de encontrar aquellos lugares en los que al programa le iba muy bien y en los que le iba muy mal, ¿no? Para tener como esta diversidad. Luego, en los resultados, pues generamos esta estrategia de comunicación que era primero la revisión de los resultados conjunta con los responsables del programa. Esto que decía Patricia, como de no tomarlos por sorpresa, para nosotros tuvimos estas revisiones como una forma intermedia de la evaluación y luego al final, antes de que se publicara, los comentamos con los responsables. Hicimos una presentación de los resultados de la evaluación conjunta. Nosotros invitamos al programa, de hecho tuvimos
a un subsecretario, que es un viceministro, digamos, que era el responsable del programa, que estuvo en la presentación y que además habló de las formas en las que ya estaban imaginando cómo usar la evaluación, ¿no? Cómo usar, digamos, esas recomendaciones, cómo mejorarlo. Luego utilizamos distintos medios de comunicación porque era esta evaluación, digamos que es un programa muy importante para esta administración y era muy estratégico que llegáramos a distintos públicos. Entonces, parte de esa estrategia era el evento de presentación, un comunicado de prensa para facilitar todos estos datos a los medios de comunicación. Luego, un artículo de opinión que también salió a la par del evento, un podcast con los responsables del programa, ¿no? Diciendo cómo había ido la evaluación, qué les decían los resultados y un poco, digamos, acercando también esos resultados a la ciudadanía. Y la difusión en redes sociales que ya hemos mencionado en todos los casos. Y bueno, esto nos ayudó mucho a que esta presentación de los resultados preliminares estuviera personal de todo el programa, digamos que personal tanto operativo como, ya lo mencioné, el subsecretario, y eso evidentemente ayuda al uso, facilita que conozcan qué pueden hacer mejor para el programa y entonces que luego la evaluación pues cumpla sus objetivos, ¿no? También fortalece la rendición de cuentas, ¿no? Permite que toda la sociedad conozca de qué van, cómo han avanzado los programas, están cumpliendo sus objetivos o no. También ayuda mucho a fomentar este marco de discusión pública / académica, ¿no? Sobre qué políticas públicas se han sustentado en evidencia, cuáles no, cómo construimos mejor esa evidencia y cómo mejoramos las políticas y los programas con esa evidencia. Y nos ayuda también a aumentar el interés como de todos los actores que están en el sistema de monitoreo y evaluación, los medios de comunicación, la sociedad civil, las BOPES y todo el mundo, porque genera como interés de qué pasó y cómo llegaron esos resultados, cómo construyeron una evaluación cualitativa de impacto, ¿no? Que eso es algo que nos están preguntando mucho ahora, que ya estamos compartiendo con distintos actores. Bueno, y yo aquí cierro, también está mi correo para que si quieren información específica yo se las puedo compartir con muchísimo gusto. Les agradezco por el espacio. Muchas gracias, Karina. Felicitaciones por todo el trabajo que ha hecho Coneval en este ámbito. Se nota que han intentado muchas estrategias distintas. Más rato te voy a preguntar cómo han hecho para saber si funcionan o no funcionan. La evaluación de la evaluación. Ahora pasamos a nuestro último expositor, quien tampoco viene del el campo de las comunicaciones directamente, pero sí se ha visto involucrado por la naturaleza de su labor. Eddie García Serrano es máster iberoamericano en evaluación de políticas públicas de España, licenciado en ciencias políticas en Costa Rica y es jefe de la unidad de evaluación de Mideplan. Este ministerio es el ente rector en evaluación en el sector público costarricense, el cual tiene a cargo el subsistema de seguimiento y evaluación, la coordinación de la Política Nacional de Evaluación y la implementación de la Agenda de Evaluaciones. Así que sin más, Eddie, por favor, adelante. Parece que no tiene conexión. Se salió. Quizás podemos esperar un poquito mientras vemos hay una pregunta en el chat. Sí. Dice, con base en las experiencias reportadas, ¿cuáles son las relaciones entre el equipo de comunicación de la evaluación externa y el equipo de comunicación del organismo que atiende el programa evaluado? Yo creo que este es para Karina. Muchas gracias. Pues el equipo de comunicación de Coneval siempre se pone en contacto con el equipo de comunicación de la dependencia responsable del programa. Y aquí depende, digamos, como de la estrategia. Si es un evento de difusión, obviamente pues hay toda una interacción para la organización de ese evento de difusión, quién participa, todas estas cosas.
Lo que es cierto es que este comunicado de medios solo lo construye Coneval, porque son los resultados de la evaluación. Entonces, digamos que ahí se concentran cuáles son los avances o los retos que encontramos en el programa. Entonces, esa es construcción de manera exclusiva del equipo de comunicación social del Coneval. Luego se difunde, pero la planeación de los eventos o de esta difusión como más cercana, sí lo desarrollamos con los equipos de las dependencias responsables de los programas cuando se da. No en todos los casos tenemos eventos de presentación, a veces solo compartimos los resultados de la evaluación en reuniones cerradas con las y los responsables, y ahí digamos que no entran los equipos de comunicación, sino son como estas reuniones ya de los resultados finales. Yo creo que un poco pensando en esto que decía Paula, de incorporar a los equipos de comunicación desde el inicio, uno tiene que buscar los puntos estratégicos en los que las áreas de comunicación estén para que luego transmitan ese mensaje, ¿no? Evidentemente no podrían estar en todo el proceso de evaluación porque se pueden imaginar ustedes que tenemos 10 o 20 reuniones y entonces se vuelve un poco insostenible, pero de manera estratégica ver en qué puntos del proceso pueden estar los equipos de comunicación social para que concentren y luego difundan esa información. Gracias, Karina. Gracias a Jorge Teles también por su pregunta. No sé, ¿esperamos a Eddie o hago yo preguntas? Yo creo que podemos ir con una ronda de preguntas mientras intenta volver a conectarse. Ya. Hoy mientras las escuchaba, siento que hay muchos puntos en común en sus presentaciones. em, y entre ellas me hacía reflexionar sobre la bidireccionalidad de la comunicación. O sea, yo creo que estamos acostumbrados como a pensar de que somos nosotros los que producimos la información, en el fondo, y la entregamos en distintos formatos, plataformas, para distintas audiencias. Sin embargo, ¿cómo logramos de que esta información que estamos entregando genere más espacios de conversación, por ejemplo, o discusión, de que se abre el tema? O cómo logramos nosotros saber si es que se entendió lo que estábamos tratando de comunicar. O si sabemos, en el fondo, si es que efectivamente hubo una decisión. Eh, entonces, pensando en que en el fondo yo creo que debemos pensarlo como en esas dos direcciones. O sea, de alguna forma tenemos que devolvernos y entender en el fondo cuál fue el efecto que también tuvo como la misma política comunicacional. No sé quién me quiere complementar. Ay, bueno, ya abrí el micrófono, Marta, pues yo creo que, como bien mencionas, esta bidireccionalidad tiene que ver con, y yo creo que lo mencionaba Patricia y Paula, ¿no? Como incorporar a los responsables desde el inicio de la evaluación. Un poco para esto que tú decías, ¿cómo sabemos si entendió los resultados, el mensaje? Y digamos, si están desde el inicio y conocen esto que yo decía, como las reglas claras, el horizonte, los tiempos, pues entonces digamos que vamos en el mismo camino encontrando los resultados y es mucho más sencillo que les haga sentido los resultados, ¿no? Y que entonces vayamos hablando como los mismos pasos, pero también el mismo lenguaje y lo vayamos adecuando de nosotros desde el lado de la evaluación para hacerlo más asequible, o sea, asequible en todo el sentido de la palabra. ¿Y cómo sabemos si se entendió o no? Yo también creo que hay pues esta interacción permanente, pero hay instrumentos que nos permiten un poco saberlo. En el caso de Coneval tenemos una posición institucional que todos los programas, una vez que termina la evaluación, tienen que, bueno, no tienen, pero pueden desarrollar esta posición institucional en la que señalan si les sirve, si no les sirve, cuáles de las recomendaciones van a implementar o no, y también en donde ellos nos dicen qué áreas de oportunidad tuvo el proceso de evaluación o el equipo coordinador. Y un poco eso también nos habla de cuáles cosas podrían haberse entendido mal o podrían haberse mejorado como resultado del propio desarrollo de la evaluación. Entonces,
Ese es un instrumento muy concreto que nos ayuda a lo que tú mencionas. Y el otro es que hacemos una medición de satisfacción de las evaluaciones, que también nos ayuda a saber cómo estamos llegando, los tiempos, la oportunidad y todo esto que hemos mencionado todas en nuestras participaciones. Buenísimo, qué bueno saber que tienen esa etapa considerada de la entrega del resultado de las evaluaciones. Muchas gracias por tu respuesta. Y ahora otra... ah, Marta, sí, solo para complementar, también hay que pensar que también hay otras instancias que se pueden utilizar. Por ejemplo, nosotros igual estamos pensando en quizás sacar esto en un medio de comunicación o algo un poco más grande, pero también se pueden hacer grupos pequeños, mesas de conversación donde uno puede ir mostrando estos resultados entre medio, donde puede uno ir también alimentando la misma evaluación a través de estos procesos, que también es una instancia comunicacional, por así decirlo, reunir gente, juntarla, que conversen y que se establezca este diálogo, que se puedan traspasar experiencias, aprendizaje. Eso también es una herramienta súper útil que se puede hacer a mitad del camino y que podemos ir gestionando esta retroalimentación a través de esos canales. Es muy bonito porque al final comunicación es como un aliado al final del equipo de evaluación. O sea, esa colaboración en el fondo lo que puede lograr es que el resultado de la evaluación con mayor probabilidad sea entendido, sea bien recibido y sea ojalá usado para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido creo que los equipos son aliados, en el fondo deberían trabajar de alguna forma como un equipo más grande. Ahora, en ese sentido, también viene el desafío de que el trabajo es interdisciplinario. O sea, tenemos que conversar economistas, con cientistas políticos, con los dueños de los programas que quizás son de sectores específicos. Eso también representa un desafío al final. O sea, no solo el que uno tiene que hablar con el área de comunicaciones, que implica que son dos áreas, pero además dentro de cada una hay una diversidad también profesional que a veces puede llegar a complicar. Me imagino como el lenguaje, lo que ven que es importante reportar versus lo que no. Y también la disciplina, la formación, la evaluación puede ser muy técnica. Entonces puede pasar también que desde otras áreas, esa otra área ya no entienda muy bien. Entonces con menor probabilidad va a poder producir un documento que sea útil y que sea entendido. Entonces, ¿qué les parece a ustedes este desafío en el fondo de la interdisciplinariedad? Quizás puedo intentar comenzar a contestar yo en eso, porque me hace mucha gracia lo que dices, porque me pasa todo el tiempo trabajando en comunicación. Es todo el tiempo ahí general. Yo misma tengo que crear confianza en el equipo de comunicación y en el interior de mi organización, porque obviamente los evaluadores tienen su perspectiva, que tienen su conocimiento, los especialistas de sectores tienen otra perspectiva, otro conocimiento, yo tengo mi conocimiento, mi perspectiva, entonces ahí se tiene que generar de verdad una alianza y que yo creo que eso es siempre vamos a lo mismo, ¿no? De generar cómo creas confianza. Lo creas con el diálogo, lo creas con la inclusión, con mejorando la comunicación entre las partes, con definiendo objetivos comunes donde uno puede decir, mira, esto es lo de mi competencia, en lo que yo te puedo asegurar que puedo hacer en el proceso. Esta parte depende de ti, pero tú también tienes que tener confianza en respetar la profesionalidad de los comunicadores. Me ha pasado muchas veces donde yo voy y digo, mira, hemos sintetizado este capítulo, está un poco largo, tenemos que hacer un poco más corto, más sencillo, y encontrando una resistencia increíble hasta cambiar una palabra, porque cada palabra obviamente tiene su peso y tiene su lógica, por eso ha sido escogida, pero también es una cuestión de desarrollar este respeto en la profesionalidad de comunicación. Ah, no siempre pasa, por lo menos esa ha sido mi experiencia en muchas organizaciones. No siempre pasa que los comunicadores se han visto como profesionales y muchas veces los especialistas consideran que
su propio punto de vista es más valioso. Entonces, ahí se tiene que de verdad trabajar con el equipo desde el principio, para que ellos no sientan que editar el texto sea como una evaluación de su capacidad de escribir, ¿no? Eso a veces pasa, ¿no? De su capacidad de comunicar. Entonces, bueno, ahí es un poco de verdad estar involucrado, como Karina decía, los como pueden estar por todas partes en todas las reuniones, pero en algunas reuniones estratégicas deberían estar ahí para poder aportar el punto de vista de comunicación. Sí, yo me imagino que desde el equipo evaluador, uno dado que ve la importancia de esta alianza con comunicaciones, debería decir, oye, esta reunión debería venir comunicaciones. En el fondo, como tenerlo siempre presente como equipo evaluador, en el fondo tenerlo ahí guardado, cosa de poder identificar cuáles son esas instancias estratégicas en qué comunicaciones tienen que estar. Y en el fondo yo uno también colaborar para que la participación de estas instancias del área de comunicaciones también sea lo más fructífera posible. Tampoco la idea es que uno vaya a tener la reunión para que el equipo de comunicaciones tome palco, sino que en el fondo para efectivamente incluirlo en la toma de decisiones de esa instancia. Así que me hace mucho sentido lo que estábamos conversando. De hecho, Karina hablaba de formación de capacidades para los equipos de comunicaciones. Eso también puede ser como una ayuda en el fondo para intersectar mejor y generar una fortaleza en esta alianza. Y de hecho, qué bueno que lo mencionas, Marta. Nosotros, como ustedes saben, Coneval tiene como estas dos atribuciones, que es la evaluación de las políticas y programas y la medición de pobreza, ¿no? Y entonces y como una muy buena práctica que se ha desarrollado es que, por ejemplo, cuando se van a lanzar algunas de los resultados de las evaluaciones o los resultados de la medición de pobreza, hay un taller para medios de comunicación. Nuestra área de comunicación social tiene un trabajo muy intenso, la verdad. Entonces, hay un taller para medios en el que se desglosa cada uno de los indicadores de pobreza, se explica la construcción de esos indicadores para que digamos que cuando reciben el comunicado de prensa, todos estos elementos tan técnicos y tan específicos sean como mucho más sencillos. Entonces, estos talleres, este acercamiento con medios de comunicación también ha ayudado mucho a facilitar, después de 19 años de Coneval, la difusión de estos resultados, ¿no? Y eso es una muy buena práctica. Y también yo tengo que decir que ayuda a que estos medios de comunicación se interesen más en la información, porque son como alianzas que se van generando, como bien decía Patricia, como en estos diálogos permanentes. Y entonces, pues cuando saben que hay una duda de un programa, vienen a Coneval, ¿no? Porque ya tuvieron como estos procesos de capacitación y fortalecimiento, y eso también ayuda a esas alianzas con los medios de comunicación. Genial. Y tú, Paula, que has estado en los dos lados de la moneda, que has estado tanto en los medios en el fondo como en los programas de política pública. Sí, ahí yo creo que es súper importante establecer una vinculación con los medios de comunicación. Muchas veces se tiene el temor de que ir a un medio de comunicación quizás van a, no sé, tergiversar, que no se va a ir a lo importante. Yo creo que no hay que tenerles miedo, yo creo que hay que trabajar en conjunto, hacer un trabajo vinculado, hacer un trabajo en que podamos conversar con el periodista con el que vamos a trabajar esa nota. En el que podamos ser transparentes, como decía Patricia, donde podamos explicar, sabemos que la metodología quizás no es lo más importante, pero para que también el periodista pueda intentar entender el trasfondo de esto más allá de simplemente los resultados, yo creo que esa es una buena práctica. También, por ejemplo, nosotros solemos hacer muchos comunicados de prensa, porque eso también permite que se releve de alguna manera lo que nosotros también queremos comunicar, el mensaje que a nosotros nos importa, independiente de que después en el medio de comunicación les pueda interesar otra cosa, pero de todas maneras ya tienen esa esencia de lo que nosotros queremos publicar. También es súper importante lo que en algún minuto decíamos de entrenar a un vocero, entrenar a una persona que pueda explicar la esencia de nuestra evaluación, la esencia de nuestros resultados y la esencia
de nuestro mensaje en 30 segundos, en 3 líneas. No es un trabajo fácil la síntesis y sabemos que también a los expertos profesionales evaluadores de repente les puede llegar a complicar que en tan pocas líneas, en tan pocos segundos, explicar algo, un trabajo que lleva tanto tiempo que es súper extenso y que tiene muchas especificaciones, pero, pero los medios de comunicación cumplen ese rol, cumplen el rol de diseminar la información, como les decía, como de levantar un tema. Entonces, creo que es un actor relevante para ciertos casos, para lo que lo necesitemos, así que de todas maneras creo que es bueno indagar y establecer relaciones con los medios que nos puedan em, servir para nuestro propósito de diseminar y cumplir el objetivo de la evaluación que estamos buscando. Buenísimo, toda la razón. Eh, yo creo que ya estamos terminando. No sé si alguien quiere, les regalo 2 minutos a la que quiera. Y luego tomo yo el micrófono para cerrar. Yo quería solamente decir una cosa. Me parece que en todo el mundo hay un desgaste en la confianza en las instituciones. Esto es un problema grave porque está minando de verdad la democracia, el sentido de tener organizaciones e instituciones que tratan de ayudar a la sociedad a funcionar. Si no hay credibilidad y no hay confianza en las instituciones, entonces, ¿cómo hacemos como sociedad, no? Me parece que todos nosotros, y especialmente cuando nosotros comunicamos, tenemos que tener esto en cuenta y eso es un papel fundamental para cada uno de contribuir a través de crear confianza en los hechos, respaldados de datos que se pueden comprobar, que no son inventados. Esto me parece fundamental. Estamos testigos, todo el mundo está testigo de lo que está pasando ahora y eso es una cosa de verdad difícil. Entonces, o sea, promover la inclusión tiene que ser algo fundamental que nosotros hemos en todos los aspectos de nuestro trabajo. Ese era un mensaje que quería agregar porque me parece muy importante que se hable abiertamente de eso. Gracias, Patricia. Ya, Karina. Marta, yo también quisiera como cerrar con algunos mensajes principales y voy a aprovechar lo que señalaba Patricia. Yo creo que al final todos aquí estamos convencidos de la labor que tiene la evaluación para la mejora de la política, que se traduce en la mejora de la población y en que busquemos siempre garantizar el ejercicio de derechos de las personas. Entonces, la evaluación nunca es un gasto, es una inversión de cómo tomamos mejores decisiones. Por eso es tan importante y por eso cuidamos tanto el rigor y cómo lo comunicamos y todos estos elementos, porque al final es la forma más eficiente para usar los recursos cuando sabemos qué funciona, qué no funciona y todos estos elementos. Y yo solo quisiera colocar como un par de recomendaciones de cómo comunicarnos mejor con todos nuestros interlocutores, porque además es un ambiente bien diverso. Y yo diría que sí tenemos que ver el contexto. No podemos ser ajenos a este contexto social, político, que sucede con las democracias en los países. Y ese es, digamos, como el primer paso, ver nuestro contexto, que se vincula con la segunda recomendación, analizar a nuestros interlocutores. Son distintos, tienen necesidades distintas, entonces los mensajes se construyen de manera distinta para que seamos como más exitosos con esos mensajes. Y finalmente yo creo que como sucede y como lo predicamos siempre, pues tenemos que medir y analizar cuáles han sido sus resultados, cómo se leen nuestros mensajes, entender mucho mejor, y eso sucede solo cuando lo medimos, si los mensajes están llegando la forma en la que esperábamos o no y cómo los mejoramos. Entonces, medir siempre, evaluar y diagnosticar también para comunicar, ¿no? Eso creo que es una estrategia indispensable en el propio desarrollo de los planes de ruta de la comunicación. Y agradecerles muchísimo por esta mesa que ha sido muy
enriquecedora y que además nos ha aportado elementos a todos. Gracias, Karina. Paula, Sí, la verdad es que algo más cortito, yo solo quiero dejar los invitados, yo creo que acá nos están viendo muchos expertos y expertas en evaluación y aun cuando no son del campo de las comunicaciones, creo que es relevante que se puedan lograr meter en este tema, en esta temática, que se atrevan a meterse en esta temática, que nos pongamos este lente en de las comunicaciones, que vayamos pensando cuando empezamos a hacer nuestros proyectos, nuestras evaluaciones, en con qué vamos a llegar, a quién vamos a llegar. Creo que es un trabajo que incluso nos puede ayudar al mismo proyecto, a la misma evaluación. Entonces, hago el llamado a eso, a poner en práctica algunas de las recomendaciones que ojalá les hayan servido de las que hemos dado acá. em, y de todas maneras las puertas están abiertas para que nos puedan contactar y si necesitan algún otro consejo, tips, recomendaciones o algo que necesiten, por supuesto que nosotros vamos a estar dispuestos para poder guiarlos. A nosotros, por supuesto que nuestro gran interés es que cumplamos los objetivos, que se cumplan los objetivos de la evaluación, también de las comunicaciones, así que de todas maneras los dejamos invitados a seguir trabajando en este ámbito. gracias, Paula. Em, Eddie, di 2 minutos para cada uno. Así que, Ay, no, bueno, ya que te conectaste, tienes que decir todo tu mensaje en 2 minutos. tuve un bajón de electricidad y recién logré restablecer. Pues bueno, voy a tratar de resumir. Puedo presentar mi pantalla para que no se queden algunos mensajes claves por transmitir, si es posible. Sí, me lo Sí, permiten. Sí, ahí tenemos. capaz que la llegada de Trump y Bukele que anda por Costa Rica, matemos lo peor en términos de electricidad, internet, no sé, cosas que suceden, pasan por mi cabeza. Bueno, aquí vamos. Eh, Nada más me confirman que están viendo, porfa, y prometo ser lo más sucinto posible. Sí, sí, se ve ahí a modo Sí. presentación. Bueno, gracias. Esta es la experiencia de Costa Rica, resumidísima, sí, en cuanto a el desarrollo de evaluaciones y en este panel que ha sido, pues, fundamental y riquísimo. Yo quisiera enfocarnos en un elemento que se ha mencionado también acá y es en cómo la confianza del gobierno está puesta en tela de juicio por la ciudadanía. Sí, aquí podemos ver una última medición de la OCDE donde justamente trata de capturar este fenómeno. Costa Rica se ubica muy cercano al promedio de la OCDE, lo cual está bien, pero no estamos satisfechos con ello. Y en este ámbito de la confianza y de cómo se genera credibilidad y legitimidad, vemos que hay un factor súper importante y una correlación muy positiva en la confianza que tiene el gobierno con el uso de la mejor evidencia disponible para generar política pública. Sí, eso está también capturado y en ese es el ámbito en el que se desenvuelve la evaluación, justamente. Sí, en el ámbito de la política pública, en el ámbito de aportar información y el ámbito de usar esa información para hacer mejor las cosas. Y ese es justamente el camino por el que ha transitado Costa Rica y la evaluación en el país, tratando de aportar y fortalecer y robustecer los procesos de formación de política pública basada en evidencia. Y en términos de comunicación, ¿qué comunicamos? Vean, acá este es un ejemplo de una portada de las últimas evaluaciones que hemos realizado. Y aquí vienen una serie de elementos que son muy relevantes y que tienden a caracterizar también elementos súper importantes para nosotros. Primero que nada, hay un ligamen con el Plan Nacional de Desarrollo, que estamos organizados a nivel sectorial. No trabajamos de la mano desde el Ministerio de Planificación Nacional, no trabajamos en solitario, perdón, trabajamos de la mano con la institución ejecutora, en este caso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para evaluar un objeto particular. Y en este caso fue la Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano, con una evaluación de diseño. Vean qué montón de elementos estamos comunicando acá y muchas veces no tomamos en cuenta estos factores. Y claro que aquí se nos quedan por fuera muchísimos otros elementos. Por ejemplo, todos estos actores o mapeo de actores que que están involucrados en un proceso de evaluación. ¿Sí? Con quienes nosotros más nos relacionamos de manera técnica, porque el departamento en el que yo dirijo es de orden técnico, son la bolita anaranjada y la bolita azul, y también la celeste, pero tenemos que apuntar en mayor medida a cobijarlos a todos
a la mayoría de actores posibles en un proceso de evaluación para poder hablar de un aprovechamiento muchísimo más ambicioso de los resultados y de uso de evaluación. Acá tenemos el proceso de evaluación, está estructurado en 4 etapas y lo más importante también, y creo que tenemos bastante coincidencia, es cómo ponemos, lo ha mencionado Patricia al inicio, cómo ponemos a las personas en el centro de las evaluaciones, cómo hacemos que una evaluación tenga un resultado directo en la vida de una persona. Creo que es ahí donde está el factor comunicacional más importante. Y desde el orden metodológico, que es un poco el encargo de esta presentación, lo que nos han solicitado es quién participa en qué momento haciendo qué cosa. En una primera etapa, evidentemente, los equipos técnicos tenemos que darles o comunicar qué implica una evaluación, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo. A los jerarcas en la etapa de diseño, tenemos que, lo ha mencionado Karina, tenemos que darles un conocimiento también del proceso, los resultados que vamos a generar, la utilidad, hacer un contraste de sus expectativas para poder orientar esos productos y los tiempos en función de las agendas políticas. Luego viene una labor muy importante de supervisión y control de la calidad de los productos y aquí es un poco lo que quisiera destacar. Para todas las evaluaciones desde mi plan se hacen entre 2 o 3 presentaciones que agrupan todos estos actores que antes vimos mencionados. Una presentación a nivel de jerarcas, una presentación a nivel de directores o personas que ejercen la función directiva y técnica y una presentación abierta donde invitamos a muchísima otra más gente que está vinculada con la política que ha estado siendo evaluada. Y también generamos una serie de productos de comunicación que tienen que ver con llegarle a los actores de manera diferenciada, con cómo colocamos información que sea accesible, comprensible y útil para distintas audiencias, porque tenemos muchos ojos encima y es muy importante, pues de esta manera, amalgamar o diversificar los factores de comunicación. Aquí podemos ver nuestra plataforma web, no me voy a detener mucho en ello, pero quiero centrarme en esto y esta es casi que la última diapositiva y es estas presentaciones de resultados son para nosotros bastante significativas. Aquí pueden ver a nuestra ministra en el centro, a nuestra directora del área de evaluación y seguimiento y a su servidor en el lado izquierdo. Estas presentaciones se hacen a la prensa, un llamado a la prensa donde es la jerarca la que está dando la reseña de cuál ha sido el desempeño de las intervenciones públicas que hemos evaluado, lo cual es muy significativo porque antes de que ocurra esta sesión hay una preparación de previo, ¿verdad? Hay una puesta en común, hay un contacto con los distintos agentes políticos y llegar a emitir el comunicado que sería como uno de los productos centrales, hemos activado un montón de teclas en el camino que hacen ruido y que hacen ruido de que estamos evaluando, estamos haciendo cosas y es muy importante no descuidar este factor de cómo combinamos elementos técnicos de política pública con los elementos de corte más políticos, ¿no? De estas ramificaciones. Y también se ha mencionado acá la semana de evaluación, vean qué interesante esto, con esto termino. En las veces que hemos participado desde mi plan en la semana de evaluación, hemos notado un pico, un incremento en las visitaciones webs. Todo comunica y hay un propósito en comunicar. O sea, esta métrica las tenemos registradas un poco para ver nuestro desempeño también. Y es muy importante este tipo de espacios en la medida que dan cuenta de qué estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, de cuáles son los productos que generamos y que pueda llegar la información a la máxima cantidad de audiencias posibles. Sin más, con eso termino. Aquí está nuestra web. Y muchísimas gracias y disculpas por ese altercado de lo que pasa en directo en la web. Gracias. Está silenciada, Marta. Ahí sí. No, que decía de que muchas gracias a Eddie por el esfuerzo de ser sintético en honor al tiempo. Muy interesante la presentación, así que muchas gracias. Nada, yo quiero quedarme con 2 ideas. Una tiene que ver con procesos internos de los equipos y que se encargan de tanto de hacer las evaluaciones como de comunicar sus resultados. Que como decíamos, en el fondo que se necesita hacer una suerte de alianza estratégica entre los 2 equipos, de manera de que cada uno horizontalmente logre tener roles dentro del proceso bien definidos, de manera de que se maximice la probabilidad de la eficacia del plan de comunicaciones. Y eso es como de un trabajo interno, digamos.
Em, por otro lado, bueno, tenemos más bien como un trabajo más externo que tiene que ver con el diseño y el desarrollo de este plan de comunicaciones, que por lo pronto tiene que tener una identificación de audiencia y que hay que hacer un esfuerzo ahí, en el fondo, para saber bien a quién queremos llegar, dónde están, cuál es el mejor formato, cuál es el mejor mensaje y como nos mostraba Paula, como mapearlos en el fondo, y poder entender bien cuál es la mejor forma de entregar los mensajes, de manera también de maximizar la probabilidad de que la evidencia se use y con eso logremos nuestro objetivo de largo plazo de mejorar la calidad de vida de las personas. Así que con eso me quedo. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Nos encontramos en D-Local 2025. Muchas gracias, que tengan bonito Chao, día. chicas. Muchas Gracias, gracias a lindo día. todos. Chao, Chao, chao. chao.